Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a este lugar donde alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Qué bueno que están aquí. También le damos la bienvenida a los hermanos, a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Algún día nos gustaría tenerlos por aquí y poder abrazarles. Nos ponemos de pie, hermanos, para hacer una lectura bíblica en el Salmo 24, 10, perdón. Salmo 24, de 9 al 10, hacemos la lectura juntos, por favor. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Bueno, hermanos, pues así podemos tomar asiento. Le vamos a pedir al hermano Josué Tapia, si puede pasar a hacer la oración de invocación, por favor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Señor, por tu infinita bondad, por todo lo bueno, Señor, que eres con nosotros. Aunque imperfecto, Señor, tú sigues derramando de tu gracia, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te alabamos, te damos la gloria, Señor, y la honra, porque tú lo mereces, Padre. Te damos gracias por permitirnos un domingo más estar reunidos aquí como hermanos, para ser edificados, Señor, con tu palabra, para escucharte, Señor, para recibir tu consejo, para ser enseñados, redarguidos, reprendidos, Señor, exhortados. Y te pedimos, Señor, que quites toda distracción en este momento para que podamos estar atentos, Padre, a lo que estamos haciendo en este lugar, que podamos disponer de nuestro corazón, Padre, para adorarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, Señor. Visítanos, Padre, con tu Espíritu para que no salgamos igual de este lugar, Señor. Te lo rogamos, Padre. Visita tu iglesia, Señor. Visita a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a estar receptivos y que la palabra que se predique, Señor, en este día pueda dar frutos, Señor, para que tú seas glorificado en este tiempo, Padre. Te lo pedimos. Sé con nosotros y con aquellos hermanos que todavía no llegan. Sé con ellos, Señor, para que puedan estar aquí con nosotros, alabándote y glorificando tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre bendito de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, levantándonos de nuestros asientos, vamos a ser guiados por el grupo de música para entonar el canto número 9, Señor, ¿quién entrará? Muy buenos días, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este himno que se llama Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar.
santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén. Bueno, así de pie, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, del verso 34 al 40, por favor. Y vamos a leer todos juntos, por favor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, si gustan sentarse, por favor, vamos a tener un tiempo de gratitud. Los hermanos que quieran pasar al frente, por favor, si tienen alguna petición o alguna palabra de gratitud para nuestro Dios, si gustan pasar. Y le voy a pedir al hermano Fernando Calderón que al final ore por ellos, por favor. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo quiero darle gracias a nuestro Dios, a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, por mi mejoría, porque están sanando mi mente y ya estoy mejor de salud. Gracias a Él, estoy aquí de pie. Gracias. Yo doy gracias a Dios porque he recibido grandes bendiciones en esta semana. Mi esposo se puso enfermo, lo tuve que internar, pero gracias al Señor él salió bien y ya lo tengo en casa. Gracias a Dios ha reaccionado bien. Aunque estuvo en sala de shock, pero salió perfecto, bendito Dios. Y le doy gracias, Señor, porque Él ha ablandado un poco más su corazón y espero que Él cambie su corazón y sea un seguidor de Él y que Él quite esa venda que tiene en sus ojos para que entregue su corazón. Buenos días, hermanos. Soy una persona agradecida con que ustedes fueron de medio, ¿verdad? Que fueron los que oraron por mi nieto. Ya lo hallé en la calle, ya andaba caminando y le dieron de alta y me siento muy contenta. Y también por mi salud, que ha dado con la presión un poquito baja de lo normal, pero la ha ido bien. Gracias por sus oraciones y que Dios nos bendiga a todos. Buenos días, hermanos. Yo quiero agradecer porque Dios le permitió cumplir un año más a mi abuelita y a mi hermana.
Buenos días. Quiero agradecer a Dios por su infinita misericordia y que me ha guardado andando en la carretera. El viernes salí de viaje a León, Guanajuato, a hacer una mudanza y pues el pronóstico de lluvia estaba que iba a llover mucho, ¿verdad? Y había leído en las noticias también que pues estaban sucediendo algunos accidentes por esas situaciones. Bueno, pues oramos aquí, ¿verdad? Y quiero decirles que el viaje fue totalmente exitoso, sin ningún contratiempo. Y hoy le doy gracias a Dios por ello, porque quitó todo aquello en el camino que pudiera estorbar mi libre transitar. Y pues aquí estamos. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos. Estoy aquí para agradecer sus oraciones, primeramente, pero en especial le doy muchas gracias a Dios porque le concedió a Odette una segunda oportunidad de vida y porque Él la está sosteniendo. Sabemos que todavía fuera de peligro no está, pero le seguimos poniendo en sus benditas manos su salud, su vida y la vida de todos y cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias a Él porque estamos confiados en Él. Amén. Amén. Oremos, hermanos. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese es el gozo, la petición que siempre tenemos delante de ti, Padre Santo, de que todo lo que nos sucede durante la semana es una bendición, es una gratitud, y te damos gracias porque en esta mañana nuestra hermana Margarita viene delante de ti para agradecer la salud de Justin y por su vida también. Síguela guardando y bendiciendo. Gracias por nuestra hermana Susana. Síguele dando sabiduría para que pueda ser buena administradora de su cuerpo, sana su vista, sé con los problemas que tiene con sus hijos, ayúdalos, guárdalos y bendícelos, Padre Santo. Sé con nuestra hermana Costa, con su familia, síguele guardando y bendiciendo. Manifiéstate, Padre Santo, en medio de ellos. Gracias porque también hay gozo y gratitud por los cumpleañeros, Padre Santo. Permite que ellos puedan estar cada día más cerca de ti, agradecer cada día, Padre Santo, que nos prestas de vida. Gracias por todos aquellos hermanos que salen a carretera, por todos aquellos hermanos que viajan, porque siempre, Padre Santo, podemos ver tus maravillas y tus misericordias, y que podrán caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos llegará, Padre Santo. Sobre todo, Padre, queremos agradecerte de una manera especial la vida que le concedes a Odette después de este suceso que ha habido en su vida, Padre Santo. Te pedimos que te manifiestes primeramente en su vida, Señor. Fortalece su fe, síguela ayudando y dale la oportunidad, Padre Santo, de agradecerte esta oportunidad de vida que le concedes. Sé con su familia, síguelos guardando y bendiciendo. Gracias por todas aquellas oraciones de nuestros hermanos que han estado, Padre Santo, alentando su vida y sobre todo pidiendo tu dirección y tu cuidado. A todos los hermanos que estamos sentados, que no pasamos, sabemos, Padre Santo, que todos tenemos acciones, peticiones, gratitud, problemas, y los dejamos en tus manos. Tú sabes cuáles son, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, guárdales y susténtales de acuerdo con tu misericordia. A los hermanos que no pueden asistir y que nos están escuchando, bendíceles, Padre Santo. Está con ellos allí en el lecho del dolor, allí, Padre Santo, con sus familias. Y a los que estamos aquí, síguenos bendiciendo con tu presencia. Y te damos las gracias por lo que nos vas a decir a través de tu mensaje. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a tener los avisos. Si el hermano Alberto Alfaro nos puede apoyar con esto.
Se lo vamos a agradecer. Y también la hermana Janini nos va a dar unos avisos con respecto a la semana de la Escuela Bíblica de Verano, así es de que son varios. Gracias, hermana. Buenos días, hermanos. Las actividades de la semana son las normales. El día de hoy a las 5 hay reunión de jóvenes. El día de mañana la femenil se reúne a las 5 de la tarde. Al culto de las 7 el miércoles, hermanos, culto de oración. Seguir orando por el pastor, seguir orando por todas las actividades de nuestra iglesia. Y también, hermanos, pedirles que tengan en sus oraciones todas las actividades que están por venir, Escuela Bíblica de Vacaciones, hay salidas, hay actividades que como iglesia tenemos que hacer. Les pedimos que todos lo tengan en oración. Janini tiene un anuncio. Buenos días, hermanos. Les recuerdo, ya les había comentado la semana pasada, les recuerdo que del 22 al 26 tendremos la Escuela Bíblica de Vacaciones aquí en nuestra iglesia y como ustedes saben, se comparte un refrigerio, un desayuno para nuestros hermanos que estarán trabajando, para los niños. Y si alguien tiene en su corazón apoyar esta actividad, ya sea económicamente o en especie, favor de acercarse con nuestra hermana Zenet, ella es la encargada de estar recibiendo esto. También les informo, hermanos, que los 2 próximos domingos, el domingo 7 y 14, serán las inscripciones para esta Escuela Bíblica de Vacaciones. Si usted tiene algún niño, algún jovencito para inscribir, estarán nuestros hermanos aquí en el Salón Social inscribiendo a los niños que quieran asistir a esta Escuela Bíblica de Vacaciones. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Pues tenemos un recurso precioso como iglesia, hermanos, para poder invitar a quien no conoce, a los niños que no conozcan del Señor. Entonces, pues ojalá que el Señor ponga en sus corazones invitar a sus vecinitos o amigos de familia. Entonces, ojalá que tomen este recurso como una bendición. Ok, nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a tener un canto. Y los hermanos de música nos van a dirigir en el himno 178, que se llama Vida Abundante. Muy bien, hermanos, vamos a cantar el himno número 178, Vida Abundante. Vida eterna que brota siempre en mi
pues pueden tomar asiento. Le damos las gracias al Señor por la vida del hermano Edgar Pérez, que viene a compartirnos la palabra de Dios para la edificación de la iglesia, hermanos. Así está mejor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. Y el día de hoy hablaremos sobre el amor. Sobre el amor. Y muchas cosas se dicen sobre el amor. Unas de ellas un tanto descabelladas, otras un tanto hermosas. Y a mí me gustó en una ocasión que comencé a leer a un filósofo llamado Søren Kierkegaard, que escribe el libro Las obras del amor. Y comienza así en su libro diciendo: si la infatuada sagacidad que se jacta de no dejarse engañar tuviese razón cuando afirma que no debe creerse nada que no se vea con los ojos de la carne, entonces en lo que primeramente habría que dejar de creer sería en el amor. Muchas personas dudan de la existencia de Dios porque no le pueden ver con los ojos de la carne, pero a Dios y su gloria se le contempla con los ojos de la fe. Cuando nosotros podemos contemplarle con los ojos de la fe, es cuando percibimos el amor de las personas, aunque no vemos ese sentimiento de afecto, lo sentimos. De igual manera para con el amor de Dios. Muchas gracias, hermano. De igual manera para con el amor de Dios. Pero tenemos que verlo con los ojos de la fe. Y cuando la Biblia nos habla de la sabiduría de Dios, nos introducimos en el pensamiento de Dios. Pero cuando nosotros al leer en la Sagrada Escritura sobre el amor de Dios, textos como Juan 3:16, nos estamos introduciendo en Tierra Santa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del amor de Dios, nos introducimos en su corazón. Y necesitamos toda la gracia de la reverencia para cuando estemos tratando este asunto, no pecar. Cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, no encierra la totalidad de la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque también Dios es un Dios justo, pero hablamos de Dios es amor en un modo general y está bien. Juan nos lo dice bastante claro en la primera carta de Juan en el capítulo 4. Por otra parte, cuando hablamos del amor del ser humano, nuestra revelación que nos ha dado Dios, la revelación que nos ha dado Dios para que nosotros la escudriñemos es bastante clara. El Evangelio según Mateo nos habla cuando Jesús, después de pasar la mayor parte de su ministerio en las regiones de Galilea, baja a Jerusalén. Cuando baja a Jerusalén es aclamado por una multitud, esto lo vemos allí en Mateo, cómo baja en un pollino y entra después al templo. Cuando entra al templo, él hace una reprensión en contra de los religiosos de aquella época, puesto que estaban haciendo de la casa de oración de Dios una casa de mercado. Comienza a volcar las mesas con un celo tal que causa el asombro no solamente de los líderes religiosos, sino de todas las personas que estaban, como dice Mateo, expectantes por ver qué decía de aquella persona de la cual se hablaba tanto, conocido como el carpintero de Nazaret, ahora profeta, el profeta de Nazaret. Entonces los religiosos no lo reprenden por lo que hace, porque estaban conscientes de que estaban equivocados en su manera de actuar, pero sí le dicen: mira qué tienes que decir de todas estas personas que te están aclamando, porque lo estaban enalteciendo a tal punto que gritaban: Hosana, bendito el que viene en las alturas. Y entonces Jesús profiere 3 parábolas, y de estas 3 parábolas los líderes religiosos políticos de aquella época, al darse cuenta que hablaba sobre ellos, le hacen 3 preguntas.
3 preguntas. La primera, y esto para tomarlo en una situación de coartada y de ver qué decía Jesús. La primera ¿es lícito darle tributo a César? La segunda, el asunto de aquella mujer que estaban, obviamente no es una situación real, lo estaban tentando, de que si esta mujer, de quién iba a ser esposa, ¿no?, en la resurrección, porque había tenido había estado con 7 hermanos, ¿no? Uno murió, etcétera, etcétera. Y la tercera, que es donde estaremos meditando ahorita, es cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Por reverencia al autor de esta escritura, me permito hacer una oración. Les pido primero ustedes tomen su Biblia y la abran en Mateo 22, porque estaremos reflexionando en los versículos del 34 al 40. Mateo 22, versículos del 34 al 40. Si ya lo tienen, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí como pueblo tuyo, adorándote y alabándote, pero también te pido abras nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra. Te pido seas con nosotros en todo momento y te pido consueles a aquellas personas que vienen con un corazón triste y te pido también consideres, Padre, que consideremos, Padre, el estar siempre, aún en los momentos felices de nuestra vida, contigo siempre, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Dice la Escritura así, versículo 34 del capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios. Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estos 3 términos denotan la totalidad del ser humano. Y nosotros debemos conducirnos en humildad, amando a Dios, pues debemos de disponer la vida en servicio, en devoción a nuestro Señor. Ahora, esto lo hacemos con un sentimiento de reverencia, porque nos dice Juan que a Dios lo amamos porque Él nos amó primero. A Él lo amamos porque Él nos amó primero. Y decimos en nuestro lenguaje de todos los días, es lo menos que podemos hacer, amar a Dios. Y lo amamos porque Él nos amó primero y nos mostró su amor en la manifestación más grande de amor que ha habido para el ser humano, entregando a su Hijo Jesucristo. Ahora, en esto, hermanos, yo me considero, al hablar del amor de Dios, incompetente. Por eso ustedes aquí me ven titubeándome, porque me falta mucho, mucho, mucho. Es hermoso cuando nos sumergimos, pero por más que le busquemos, siempre nos consideramos incompetentes. Ahora, el amor de Dios es necesario para traer un avivamiento, porque el amor de Dios, cuando nosotros le amamos, pero que comprendemos por qué Él nos ha amado, comienza un avivamiento personal. Y nosotros podemos ver que cuando una persona está en estos términos, es una persona diferente, hace una diferencia en su vida. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, sigue diciendo Pablo allí en Corintios, ¿verdad? Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo debemos amar a Dios?
Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros debemos amar a Dios? Ahora, el contexto judío del texto que estamos nosotros viendo nos va a arrojar luz sobre este asunto. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 6:4, nosotros estamos leyendo lo que se conoce como la Shema. Cuando nosotros leemos Levítico 19:18, nosotros estamos leyendo el amor al prójimo. Ahora, cuando nosotros vemos cómo contesta Jesús al fariseo, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta pregunta era muy común en la época. Y Jesús lo que hace es combina la Shema con Levítico 19:18. Dice la Shema así en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18, que expresa el amor al prójimo, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La Shema, hermanos, se recitaba diariamente en el templo junto con el decálogo, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos nos hablan de cómo debe de ser, los primeros 4 mandamientos, de cómo debe de ser nuestra relación con Dios, y los 6 mandamientos siguientes nos hablan cómo debe de ser nuestra relación con nuestro prójimo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la manera en cómo expresamos el amor debe ser diferente y lo sabemos de criatura a criatura. Ahora, ¿cuánto más a nuestro Dios? Entonces nosotros debemos de tener un entendimiento correcto de cómo vamos a amar a Dios y conocer el amor de Dios de una manera correcta. Y esto se los comento porque en una ocasión yo fui a Ciudad de México. Yo desde mi infancia hasta mi adolescencia yo fui vendedor de libros de tianguis por parte de mi padre, porque él a eso se dedica. Nosotros fuimos vendedores de libro basura, no porque el libro que vendamos sea basura, sino porque es un libro que lo encuentras en el tianguis a 10 pesos. Entonces nosotros tenemos que depender de todas aquellas librerías de libro usado que ya no quieren ese libro porque no se le vende, y tenemos que ir. En otras ocasiones tocaba ir a los basureros porque en ocasiones despreciamos ciertos libros, no los regalamos, los tirábamos, los tira la gente. Entonces de los basureros salía buen libro basura, 10, 20 libros que tú podías vender en el tianguis, y entonces tú ganabas el dinero para alimentarte ese día. Y en una ocasión decidimos aventurarnos e ir a la Ciudad de México en un autobús, de los que salen los comerciantes y se surten. Y entonces yendo, una señora estaba casi gritando en el autobús que Dios es amor y que Él no condena a nadie, manda al infierno, que eso es una mentira, porque Dios es amor. Y que Dios nos ama, y estuvo expresando muchas cosas sobre el amor. Por eso yo les comento que para amar a Dios y a aquellos que nos ven, tenemos que tener un entendimiento correcto de cómo hacerlo, un entendimiento correcto de cómo hacerlo, y entonces nosotros nos damos cuenta que para amar a Dios, porque a Dios no le podemos ver, y dice Juan en su prólogo, nadie le ha visto, pero también dice, pero el unigénito que se encontraba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, lo tenemos que conocer en la humanidad de Jesús, que es lo que se pudo ver y es el testimonio del cual nos dan los evangelios, pero también lo conocemos a través de sus atributos y de lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer para amarlo, obedeciendo su ley interpretada a la luz de su Hijo Jesucristo. Vuelvo a repetir. ¿Cómo podemos entonces nosotros amar a Dios? Obedeciendo su escritura a la luz de la persona de Jesucristo, quien nos revela al Padre, caminando como un semejante, dice aquel himno congregacional de Efesios 2.
que se despoja de sí mismo. Bueno, y estando Jesús con sus discípulos en una ocasión, qué hermoso es que el Evangelio de Juan se adentra más en la persona de Jesús, y estando ahí cuando nos habla del capítulo 13 al capítulo 18, que está con sus discípulos las últimas horas, les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿cómo podía hacer esto?, se preguntó Felipe, y arrebatándose le dice: muéstranos al Padre y nos basta. No estaba entendiendo Felipe. Y entonces le dice Jesús: Felipe, estando unas horas de mostrar su amor para con todos nosotros, de entregarse, le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es pues solo a través de la obediencia a la ley de Dios, vuelvo a repetir, interpretado a la luz de la persona de su Hijo Jesucristo, que podemos amar a Dios, porque comprendemos que el amor de Dios se manifiesta para con todo el mundo, no nada más para con unos cuantos escogidos, porque no dice Juan 3:16 que Dios vino, que Dios sí envía a su Hijo para salvar a algunos escogidos, para salvar a todos. Y Él no vino a condenar, pero las personas que le rechazan se están condenando a sí mismas por rechazarlo. Pero Él nos ama y la gracia de Dios se derrama para con todos. Yo recuerdo que a mí me iba muy bien aún y cuando no era creyente, pero no reconocía que todo venía de Dios. Entonces debemos de entender cómo es el amor de Dios para con nosotros. Y dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 21, Jesús dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Pero el asunto principal de esta mañana no es cómo Dios nos ama, sino cómo nosotros estamos amando a Dios. Y yo quiero preguntarme, y me lo he preguntado y se los pregunto a ustedes también: ¿quién es el que ama a Dios? Y debemos responder, ahora que sabemos cómo amarlo, si nosotros estamos amándolo en verdad. Y si nosotros lo estamos amando en verdad, entonces Él viene a nosotros y todo nuestro ser se inunda de un gozo tal que reflejamos la alegría de Cristo. En todo momento, decíamos hace algunos meses que cualquier cosa que nos esté pasando no escapa de la voluntad de Dios y que todo es para bien, aunque no entendamos nada. Lo dijimos cuando estuvimos tomando el tema de la soberanía de Dios en cuanto a la situación que pasa el justo. Momentos desafortunados que le llegan, pero entiende que todo es para bien, aunque sí hay cierta tristeza, pero nos regocijamos en el amor de Dios. Y este amor llega a nosotros, dice Pablo, como un derramamiento allí en Romanos capítulo 5. Entonces el amor de Dios en nosotros es manifestado, pero esto y lo contrario, y tenemos que valorarlo, es que si nosotros no estamos amando a Dios de la manera como Él dice, entonces no está el amor de Dios completo en nosotros, y entonces lo contrario al gozo sería la amargura. Sería la amargura. Así como lo contrario al amor es el odio, lo contrario al gozo es la amargura. Tenemos que estar reflexionando en esto. Resumen de lo que acabo de comentar: amamos a Dios obedeciendo su ley y interpretándola a la luz de la persona de Jesucristo. De aquí depende nuestra estabilidad personal y lo necesario para comenzar ahora con el segundo mandamiento.
porque el segundo es semejante al primero. Pero nos dice la Escritura, y aquí se ha meditado bastante y yo también me he preguntado, dice la Escritura así, y nos mete en, les comento, me siento incapaz de llevar a cabo un tema como este, pero me esfuerzo por la gracia de Dios. Este es el primero y grande mandamiento del que acabamos de hablar, pero dice ahí en Mateo 22:39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Y hasta ahí todo iba bien en mi estudio, pero dice, como a ti mismo. Necesitamos nosotros tener un entendimiento correcto del amor propio. No el amor del que nos habla el poeta. No el amor del que nos habla no quiero tomar algunas ciencias, pero hay algunas personas que expresan, y no tengo nada en contra de las personas, a las personas las respetamos porque le pertenecen a Dios, no juzgamos, pero sí juzgamos el pensamiento y las ideologías, porque ahí está nuestra batalla, que hay que amarse a uno, y exaltan el yo, el ego, ¿no? Entonces nosotros como cristianos debemos de tener un entendimiento del amor propio. Y el amor propio es saber lo que está bien y lo que está mal para mí como criatura de Dios. Yo lucho mucho con esto, mucho con esto, todos los días, porque a mí acuden muchas personas que van porque quieren hacer una actividad física. Entonces, dentro de mi campo, dentro de lo que yo me dedico, yo sé que hay ciertos alimentos que no le hacen bien a las personas. Yo sé que hay ciertas cosas que a nuestro físico no le hacen bien y que después desencadenan en problemas emocionales. Y yo puedo ver también que cuando vienen a mí algunas personas es porque a causa de no saber qué es lo que se hace mal para sí mismo, después están teniendo también problemas espirituales. Y muchas de nuestras peticiones a Dios se resolverían si nosotros tuviéramos siempre la conciencia de que hay cosas que nos hacen mal. Puedo hablar de la alimentación, puedo hablar de malos hábitos, puedo hablar de muchas cosas, etcétera. Entonces, tengo que tener un entendimiento para mí, porque si no tengo un entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces vamos a entrar en un caos. Un ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era joven, o los que se decían ser mis amigos, me decían, vente, tómate una cerveza. Vamos a tomar cerveza. Ellos creían que me estaban haciendo un bien al invitarme a tomar una cerveza. No es así. Aunque lo hacían de buena voluntad, ahí estaba su buena voluntad porque vivían en diversiones. Así vivíamos, en diversiones. Yo no fui tomador porque siempre me encaminé por el área del deporte, pero convivía con ellos todos los días. Y entonces yo debo de tener un entendimiento de lo que es bueno para mí, porque de esa manera yo voy a expresarlo a los demás. De esa manera yo voy a expresarlo a los demás. Bueno, no me alargo mucho en esto y vamos al amor al prójimo. Amarás a tu prójimo. Si existe pues una relación de amor entre la criatura y su creador fundada en el amor que Dios derrama en cada creyente por el Espíritu Santo, como bien lo expresa Pablo en Romanos 5:5, y voy a leer el texto, el que comentamos hace un momento, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios se derrama en nosotros por aquella relación de amor que hay entre creador y entre criatura, y entonces ahora nosotros somos portadores de este amor, con el cual Dios amó al mundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Somos portadores de este amor, ahora sí. Bueno, y si existe un entendimiento correcto de lo que es bueno para mí como criatura de Dios y de lo que es malo, entonces ahora sí voy a estar en la condición de poder amar a mi prójimo de una mejor manera. Tenemos que estar bien
ahorita en este entendimiento para poder avanzar al tercer punto, que es el amor al prójimo. La cuestión del amor al prójimo, como les comenté en un inicio, siempre ha sido algo común. De hecho, había dos escuelas de pensamiento en la época de Jesucristo, que por cierto todavía los judíos leen en esta colección, en esta biblioteca, pues bueno, nunca he tenido la oportunidad de verlas. Ronda cerca de los 100,000 pesos, llamada el Talmud, que son 69 tomos y de ahí se va para arriba. Entonces, nunca he tenido la oportunidad de verla, pero era común en aquella época por algunos otros textos judaicos que he tenido la oportunidad de leer. Había dos escuelas de pensamiento. Una era la de Shammai y una era la de Hillel. Y entonces, en una ocasión, una persona va con Shammai y le dice: oye, Shammai, muéstrame la Torah mientras pueda mantenerme parado en un solo pie. Porque esta pregunta era algo muy común en aquella época. Por eso también le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Porque el judío hizo en aquella época una serie de escala, de menor a mayor, entonces había que saber cuáles eran los mayores y los menores. Y le preguntan a Shammai, y Shammai no le da respuesta. No por nada perdió este partido, ¿verdad? Porque cuando la persona viene a nosotros y busca respuestas y nosotros no tenemos la respuesta, las personas se van. Y se va entonces con el bando opuesto, el de Hillel, y entonces Hillel le dice, bueno, le vuelve a hacer la pregunta, ¿no? Muéstrame toda la Torah, es decir, el Pentateuco. Mientras yo me pueda parar retando aquí al rabino, le dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te haga. Lo demás es un comentario, ve y estúdialo. Le comenté. Entonces, esto nada más para aclarar la idea de que el amor al prójimo era algo común en aquella época y se manifestaba y se expresaba todos los días vuelvo a repetir, algunos hermanos acaban de llegar para que estén en el contexto, porque los primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación que debemos tener con Dios y los 6 próximos de la relación que tenemos que tener con el prójimo. Bueno, y el amor al prójimo comienza en casa. Comienza en casa. Vamos a aclarar un poco. Si yo me encontrara en una isla y solamente estuviera mi esposa, ella sería mi prójimo. Pero si ahora estuviera mi hijo, ya tendría 2 prójimos a los cuales amar. Pero si está mi mamá, si está mi papá, si está mi hermana, si está mi hermano, si está el vecino, ahora tengo muchos prójimos en donde derramar el amor, dice Pablo, que Dios ha derramado sobre mí, que leímos ahorita en Romanos 5:5. Y ahora puedo manifestar el amor que dice Jesús, que en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Sí? Si se aman los unos a los otros. ¿Sí? Vamos avanzando. Entonces, de aquí depende, primero, mi relación con Dios, tener un sentido de lo que es bueno, de lo que es malo para mi persona como criatura de Dios. Por lo tanto, voy a conocer qué es lo bueno, qué es lo malo para las demás personas y puedo amarlos de una mejor manera. Y ahora me encuentro con que para salir de casa y poder comenzar a amar al mundo como Dios me ha enviado, yo tengo que amar y estar bien primeramente con mi esposa, porque es mi principal prójimo que está allí todos los días. Y entonces yo escucho y a mí me llegó a pasar que digo, no, es que con ella no me llevo bien, pero con la secretaria sí. Es que con ella no me llevo bien, pero con mi amiga de antes sí. Y comienza allí el joven, el recién casado, todavía no entiende esta situación, incluso el cristiano que todavía no está bien cimentado en esta situación. Y es algo serio, porque también entre creyentes hay divorcios por situaciones como esta. Y entonces lo que hago al decir que yo sí amo a los demás, pero mi situación de amor no está bien con mi esposa, si soy hijo y vivo con mis padres no está bien con mis padres,
Si no vivo con mis padres, pero vivo con alguien y no está bien mi relación allí, entonces lo demás no es amor. Podríamos llamarle conveniencia. Porque digo que a la otra persona sí la amo porque me conviene. Porque el amor cuesta. El amor cuesta. Para amar, vamos a sufrir como cristianos. Este es el ejemplo que nos dejó nuestro maestro cuando nos enseñó cómo debemos amar. De tal manera que en esa relación de amor que tenía el Hijo con el Padre, hacer su voluntad y manifiesta el amor al mundo cumpliendo primeramente la voluntad del Padre que había dado a los hombres de cumplir su ley perfecta, porque no vino a abrogarla, sino a cumplirla, y Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Y en segundo lugar, mostrando el amor al prójimo, aunque muchas veces nos dice Él, allí en Lucas, no piense como nosotros, porque había un samaritano que ayudó. Entonces, el amor nos va a costar bastante. Es allí donde comienza el desafío. Un mandamiento nuevo os doy. Está hablando a su círculo de discípulos, a la iglesia naciente, Jesús. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. No dijo, amen a los que den respuesta a ese amor, como el amor del poeta. No. Mi amor hacia los demás no debe de depender por lo que aquel pueda hacer por mí. El derramamiento del amor que ha dado Dios a cada criatura, del que dice Romanos 5:5, es el amor de Dios de Cristo. Yo lo amo a sabiendas de que voy a ser rechazado. Ahí estaba Felipe, ¿no? Ahí estaba Pedro. Ahí estaba la iglesia naciente. Como yo os he amado, les dice Cristo. Con todas nuestras diferencias, con todas las dificultades que puedan salir en una congregación, debemos amarnos. Debemos amarnos. Entonces, sigue diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Qué maravilloso es que nosotros podemos entender esto. Y si alguno dice Juan, el anciano allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20 y siguientes, dice así, si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, citando Juan probablemente a nuestro Maestro Jesús cuando estuvo con ellos, que nos amemos los unos con los otros. Entonces, debo de amar primeramente a mi prójimo más cercano, debo de amar de allí depende el amor también fraternal, y de allí, como iglesia, depende el amor hacia la humanidad, hacia los demás. Nos vamos en esta escala. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a amar a los demás como Cristo nos mandó que lo hiciéramos. El buen samaritano de Lucas 10, versículo 25 y siguiente, nos muestra eso. Así debemos de amar. Así debemos de amar. ¿Sí? A todas aquellas personas necesitadas, ¿sí? Necesitadas, ¿sí? Primeramente del amor de Dios. Pero también hay otras necesidades que nos van a costar, pero que ahí está Dios poniéndonos a prueba para que nos despojemos del yo.
Ese es el amor propio. Despójense de sí mismo, dijo Jesús. Y voy a tomar las palabras de Gary Chapman, quien habla en un libro acerca del amor de la iglesia primitiva. No me voy a extender mucho en esto, creo que vamos entendiendo, les pregunto. Bueno, amén. Porque el amor tiene que inspirar nuestra misión como hijos de Dios. El amor tiene que inspirarnos a seguir. Tiene que inspirarnos a seguir. Dice, cuando amamos de forma auténtica, nos damos cuenta de lo radical que puede llegar a ser el verdadero amor. Basta con el amor para transformar toda una superpotencia. Por ejemplo, ocupándose de los pobres y amando incluso a sus enemigos, los cristianos se sobrepusieron en sus primeros siglos a una cultura decadente y egocéntrica. Empezaron amándose en las cosas pequeñas, compartiendo sus posesiones y la comida y mostrando compasión hacia las mujeres, los niños y otras personas marginadas en la época. La cultura decadente y ansiosa de poder del Imperio Romano acabó aceptando a la nueva secta porque quienes la observaban decían, mira cómo se aman los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo entonces es modelo de ello, pero también es modelo de cómo nosotros vamos a encontrar un rechazo por parte de las personas, pero ese rechazo no nos detiene, porque el amor de Dios es más grande. Y nos dice también Jesús, prácticamente así lo veo yo, así lo siento yo. No es la traducción correcta, hay muchas traducciones, pero dice, no importa que ustedes lo rechacen, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahí en Lucas 10:16. Conclusión. Hay un letrero en un templo de esta ciudad. Un templo que hace la diferencia en el cuadro del centro de la hermosa capital de Morelia, porque tiene una estructura, una fachada anglosajona, con un tinte anglosajón, el cual, cuando pasa uno, voltea, llama la atención, muy bonito, dice, Dios es amor. Y así como este templo hace la diferencia entre los demás, mi deseo es que cada miembro de aquí, incluyéndome a mí, podamos hacer la diferencia mostrando el amor de Dios, primeramente para con Él, porque Él nos amó primero. Después, para con mi prójimo más cercano, la iglesia, y finalmente que este avivamiento que trae el amor de Dios pueda ser expresado por nosotros en esta hermosa ciudad. Ese es mi deseo. Y concluyo con lo que dice Pablo a los romanos. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por este amor que has dado para con nosotros, en que sin merecerlo has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por cada pecador que ha creído en ti. También te damos las gracias por este amor que has derramado, gracias a la presencia que habita en nosotros de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos derramarlo a nuestro prójimo.
Gracias, Padre, por cada uno de los miembros de esta amada iglesia. Y gracias por este templo, el cual en su fachada dice que tú eres amor. Bendícenos, protégenos y te pedimos nos sigas dando la libertad para poder llevar a cabo este mandamiento de amarnos los unos a los otros y de amar al mundo. Bendice a tu amada iglesia y cuida a aquellos mis hermanos y hermanas que ahorita se encuentran en un estado de enfermedad. Nos dio tristeza escuchar este testimonio. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas que están en esta situación. Padre, sabemos que estamos en tus manos como iglesia y te pedimos la motivación suficiente y el entendimiento de tu palabra para seguir llevando a cabo esta labor hasta que tú nos llames. Ya sea que vengas esta mañana por nosotros o ya sea que nos lleves en la circunstancia que a ti así te plazca. Nada, Padre, dice tu escritura y lo creemos por fe, puede separarnos de este amor. Padre, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Pues damos gracias al hermano Edgar por la palabra que es de mucha bendición, el hacernos recordar el grande amor de Dios, el amor que ha derramado en nosotros, hermanos. Y les vamos a pedir ahora a los hermanos diáconos si gustan pasar para recoger las ofrendas y los diezmos. Y pues recordemos, hermanos, que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, hermanos, pues antes de finalizar, les recordamos que tenemos la escuela bíblica para que después de la oración pasemos a tomar estas clases que son de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y le pido al hermano Ever Avellaneda, por favor, si pasa a hacer la oración para dar por terminada nuestra reunión. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra expuesta el día de hoy. Gracias por la vida del hermano Edgar. Síguelo, Señor, usando. Y con humildad, Señor, que siga presentando tu palabra con poder. Mi Dios, que nosotros podamos recibir tu amor con cada vez más claridad y con más entendimiento. Padre, que nos hagas bien con entender cómo es que nos amaste y cómo nos amas, Señor. Que nos hagas bien con eso, Padre, y que después podamos nosotros derramar ese amor
que tú has puesto en nosotros a cada uno de nuestros hermanos. Que podamos mostrar en eso, Señor, que somos tus discípulos, que somos tus hijos. Y que ese amor, Señor, se derrame a toda la humanidad, porque somos tus hijos y tú muestras quién eres tú y tu amor a través de tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.